Al 89. Ahí siguen llegando, ¿no? ¿Estás transmitiendo en vivo para ANECPAP? Saludos a todos los amigos de la ANECPAP de los diferentes estados de la República. Estamos en nuestro primer evento como el Comité Local Miguel Escobar Valenzuela. Los saludamos, tenemos ya a nuestro ponente Fernando Belanzarán Méndez. ¿Qué tal, Fernando? Recorrido hasta acá. Y está por llegar Maximiliano Alexander Rábago, que ya está aquí unos minutos. El tema va a ser la despenalización de la marihuana. Los invitamos a que nos sigan y muchas gracias. Pero ya sea un buen rato, porque no venía, bueno, a una conferencia también sobre drogas. ¿Alguien puede, sí conocen a Maximiliano? ¿Alguien lo puede esperar para decirle que es de dos? Me invitaron. Y bueno, cuando fue la huelga de la UNAM y todo eso. Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Primero que nada queremos agradecer a las autoridades que están próximas a llegar, a los profesores que nos acompañan, a los compañeros de la carrera, la comunidad en general y al comité local de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas Miguel Escobar Valenzuela. Daremos una breve introducción de la justificación de la ponencia que a continuación nos harán el favor de platicarnos los exdiputados federales. El presente conversatorio tiene como propósito abrir el debate en torno a la necesidad de modificar la política de drogas en México, con el fin de regular la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas, en específico el de la marihuana. Diversos sectores de la sociedad mexicana y legisladores han propuesto la regulación del mercado de las drogas, así como acabar con su prohibición, que si bien se ha convertido en un tabú en los últimos años en la sociedad mexicana, según encuestas recientes muestran que solamente el 32% de los ciudadanos en México consultados están de acuerdo con una eventual despenalización del consumo de la marihuana. El 66% se mostró en desacuerdo. Sin embargo, el 63% de los encuestados está de acuerdo que este tema se debe debatir. Las experiencias internacionales a favor de la regulación del cannabis muestran estudios de mercado y de consumo de un auge en los clubes sociales. Desde mediados de la década del 2000 se han presentado en México varias iniciativas sobre la legalización de la marihuana en distintas comisiones parlamentarias, tanto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como en el Congreso Local del Estado de México, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La política de drogas actual en México ha provocado tres tendencias principalmente. La primera, el aumento de la población carcelaria. La segunda, la criminalización de los consumidores y pequeños vendedores de drogas. Y la tercera, que es la más sangrienta guerra contra las drogas que ha emprendido el gobierno mexicano. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy contamos con la presencia de Fernando Belanzarán Méndez y de Maximiliano Alexander Rábago, a los cuales pues les agradecemos su presencia el día de hoy. Sean ustedes dos bienvenidos a nuestra amada Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Me permito dar lectura a una semblanza curricular de Fernando. Fernando Belanzarán Méndez es licenciado en Filosofía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consejero universitario del Consejo Estudiantil Universitario, ha sido coordinador del área de la Secretaría General del CEN del PRD,
secretario de Finanzas y Análisis Político en el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Distrito Federal. Asimismo, se ha desempeñado como secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y también fue integrante de la Comisión para la Reforma del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, fue diputado federal de la 62ª legislatura por el principio de representación proporcional, siendo secretario de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Radio y Televisión, así como la de Transparencia y Anticorrupción, siendo reconocido durante su desempeño como legislador como el diputado con mejor evaluado de la legislatura de acuerdo al Atlas Político, utilizando el ranking 5D. Durante su periodo como legislador, impulsó la iniciativa de crear la Ley General para el Control de Cannabis, con el fin de crear un ordenamiento jurídico con el objeto de regular la producción, distribución y consumo y venta de los productos derivados del cannabis. Finalmente, ha sido autor de los libros Tiempos Turbulentos, Herejías Políticas en Momentos Decisivos, La Guerra de los Herejes y Herejía. De este lado nos acompaña el licenciado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su trayectoria política ha sido secretario de organización en el Comité Directivo Municipal del PAN en Ecatepec, Estado de México, secretario de Relaciones Políticas del Comité Directivo Estatal del PAN, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de México, candidato a la alcaldía de Ecatepec en el año 2006, diputado local del Distrito 11 en Ecatepec de Morelos por el principio de mayoría relativa en la 54ª legislatura del Estado de México, ocupando la Secretaría de las Comisiones de Juventud y Deporte, así como de Puntos Constitucionales. Fue también diputado federal por el principio de mayoría relativa, secretario de Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, director general adjunto de apoyo a gobiernos locales en INAPET de la Secretaría de Gobernación. Es socio fundador de Estrategos, consultoría dedicada al sector público. Profesor universitario de la FES Acatlán, impartiendo las materias de Introducción al Derecho, Derecho Constitucional, Teoría del Poder, Sistemas de Partidos y Sistemas Electorales. Les comento, la dinámica bajo la cual se desarrollará el presente conversatorio será la siguiente. Se cederá el uso de la palabra a cada uno de los ponentes hasta por 20 minutos, en donde en un primer momento darán una exposición general sobre el tema, plasmando su punto de vista relativo a la actual política de drogas en México y, en su caso, la necesidad que tiene el gobierno mexicano para modificarla. Posteriormente, se darán 10 minutos a los expositores para confrontar sus puntos de vista y, en todo caso, encontrar coincidencias. Se tendrá derecho de réplica hasta por 5 minutos para cada uno de los ponentes y finalmente se abrirá un espacio en donde tenemos la idea de romper con ese tradicional formato de una ponencia. Esto es un conversatorio en donde planeamos que una y cada uno de ustedes tengan la posibilidad de participar, no solamente para formular un espacio de preguntas y respuestas, sino para que ustedes mismos puedan ofrecernos algunos de sus comentarios con relación a la política de drogas y, por qué no, formular propuestas. Sin más por el momento, cedo el uso de la palabra a Fernando Belanzarán Méndez. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, estoy encantado de estar en la UNAM. La universidad es mi casa. Abajo uno dice que eres azul, amarillo, abajo de todas mis playeras está el azul y oro tatuado, ¿no? La verdad es que además fue mi gran escuela de formación política, la universidad, desde los tiempos del CEU, no hagan cuenta, por favor, ya llovió, pero la verdad es que es una gran institución la universidad, le debo, soy deudor de la universidad y, por supuesto, estar aquí me honra muchísimo. Empecemos diciéndoles que hay una satanización de las drogas. Cuando nacen, las drogas nacen con la humanidad y las drogas van a desaparecer con la humanidad. ¿Qué es una droga? Es toda sustancia que altera nuestro sistema nervioso, sea que lo excite, sea que lo deprima. De esas drogas hay muchísimas, muchas de ellas legales, algunas
antes eran ilegales. Por ejemplo, el café estuvo prohibido en la Rusia zarista y les hacían mutilaciones a los que los encontraban traficando café, y si reincidían los mataban. Y si alguien pregunta si hubo mercado negro de café en la Rusia zarista del siglo XIX, la respuesta es sí. Hubo quien se hizo inmensamente rico gracias a la prohibición del café, pero hay muchos más. El chocolate, el té de tila, muchísimos. Y en la farmacia venden unas drogas que algunas son más potentes, que se venden incluso sin receta, y son más potentes que otras que están prohibidas. Porque la prohibición de ciertas drogas, no crean que hubo un panel científico, un panel médico que dijera cuáles eran las que iban a considerar ilegales y cuáles legales, ¿no? Nuestro propio cuerpo genera drogas, las endorfinas, la adrenalina. Cuando uno está enamorado, cuando uno está acá, uno simplemente actúa de una manera distinta, ¿no? Eso es, ¿no? Tú dale azúcar a un niño y vas a ver cómo se prende, modifica su actitud. Y por supuesto, el azúcar genera unos problemas a la salud impresionantes. Pero de aquí nadie vaya con la idea de que lo que hay que hacer es prohibir el azúcar, ¿no? Es un absurdo. Me parece que no es el daño lo que les preocupa, lo que les preocupa es el placer, ¿no? Lo que se proscribe de alguna manera es el placer, buscar placer. Aunque todos busquemos placer, estamos en una sociedad de doble moral, en donde buscamos el placer por lo proscribimos, ¿no? Quizás por eso, porque estamos en una sociedad judeocristiana y no está bien visto estar buscando el placer, sino lo que está bien visto es, pues, sacrificar esta vida porque hay una vida mejor, ¿no? Esto es como, aquí nos ganamos la otra, la buena, diría, ¿no? Y por lo tanto, aquí no venimos a buscar placer, ¿no? Y entonces hay una proscripción moral, digamos, a buscar el placer, ¿no? En esta doble moral de nuestra sociedad. Y en cambio, tuvo mucho éxito la marihuana medicinal. Fue la forma en cómo se cambió la percepción en Estados Unidos, porque en la cultura judeocristiana sí es muy valorado quitar el padecer. Y la marihuana es buena para quitar el padecer. A ver si podemos hablar un poco de esto, ¿no? Pero está así. Pero miren, toda política pública debe medirse por sus resultados. Y los resultados del prohibicionismo son desastrosos. Muere mucho más gente por combatir las drogas que por consumirlas. El año pasado, para 2015, estaba más o menos, México tenía documentados 70 muertos por sobredosis en un año. ¿Cuántos mueren por combatir las drogas? Y no se diga de la marihuana. No hay un solo caso documentado de muerte por sobredosis de marihuana. Y sí hay quien lo ha intentado, pero sin éxito, ¿no? Entonces, sin embargo, por supuesto que las drogas no quiero decir que no tengan un riesgo, no sean peligrosas, sí, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas. La prohibición es el factor que aumenta el riesgo y el peligro, ¿no? Y no hay mejor ejemplo que México. El prohibicionismo es un fracaso mundial, global, pero aquí nadie ha pagado más costos, o en esto nadie ha pagado más costos que México. Antes hablaban de la colombianización de México. Ahora se habla de la mexicanización de Centroamérica. O cuando quieren hablar de ejemplos en el mundo para decir cómo está la violencia por las drogas, México es ya paradigma mundial. No es para menos. Tenemos 200,000 muertos en 10 años, ¿no? Son cifras oficiales. Tenemos más desaparecidos que todos los desaparecidos de la dictadura argentina. En la dictadura argentina hubo 22,000 desaparecidos. En México tenemos 30,000 desaparecidos. Hay 1,5 millones, según la revista Lancet, solo el sexenio pasado, de desplazados forzosos por la violencia, cosa que no acepta el gobierno mexicano. Pero hay desplazados forzosos de la violencia y hay unos excelentes reportajes de eso, ¿no? Y tenemos decenas de miles de presos en las cárceles. Muchos de ellos simples consumidores que tenían más de 5 gramos, ¿no? Y no tuvieron para la extorsión, que es lo que hace prácticamente la policía, extorsionar a los consumidores, ¿no? Y entonces, imagínense, si lo que se busca es reducir el consumo de drogas, el prohibicionismo consigue todo lo contrario. Porque si en algo estamos de acuerdo, prohibicionistas y no prohibicionistas, es que el daño al tejido social, el dolor personal, la tragedia familiar, es un factor que aumenta el abuso de drogas legales e ilegales.
Y ustedes imagínense el daño al tejido social, la tragedia familiar, personal, que significan 200,000 muertos, 30,000 desaparecidos, 1,5 millones de desplazados, decenas de miles de presos. Cada preso, cada desplazado, cada muerto, cada desaparecido es una tragedia familiar, es un daño al tejido social. Entonces, el prohibicionismo tiene un récord perfecto. Consigue todo lo opuesto a lo que dice perseguir. Porque la producción no ha dejado de aumentar, el tráfico no ha dejado de aumentar y el consumo no ha dejado de aumentar. Entonces, ¿para qué sirve? Decía en el sexenio de Calderón, para que las drogas no lleguen a tus hijos. Bueno, la encuesta que dio a conocer el año pasado con ADIC de escolares, se vio cómo en menores de edad aumentó el consumo de drogas ilegales. Entonces, el prohibicionismo tampoco está sirviendo para eso. ¿Quiénes son los únicos que ganan con el prohibicionismo? Pues las bandas criminales, que tienen ingentes recursos. ¿Para qué? Para crear ejércitos privados paralelos, para infiltrar al gobierno, para corromper al máximo nivel, ¿no? Hemos tenido casos de gente implicada en el narcotráfico que su función era combatirla, ¿no? General, recordemos a Gutiérrez Rebollo, que era el principal encargado de combatir las drogas y fue juzgado por servir a esos. Y bueno, ¿para qué voy más? Si acaban de detener al fiscal Edgar Beitia, en Nayarit, por narcotráfico en Estados Unidos. Nomás tenía 250 millones de dólares en Estados Unidos, fruto de su negocio, y era el fiscal de ahí, y además no solo era el fiscal del poder tras el trono en Nayarit, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve, no? Además, México tiene un régimen sistémica y estructuralmente corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción financia la política. Es una fuente de financiamiento de la política, ¿no? Y más cuando en las elecciones se ganan en buena medida o se compite en buena medida con dinero no fiscalizado. Espérense, bueno, ya lo están viendo aquí en este estado, cómo viene la elección, igual la austeridad, ¿no? Van a ver el derroche y la cantidad de recursos que se dan, así se hacen las elecciones. Entonces, imagínense, en un régimen sistémica y estructuralmente corrupto, el dinero del narcotráfico, porque el narcotráfico es el negocio ilegal más lucrativo del mundo, más allá del tráfico de armas y de personas, que son los tres más importantes. Los tres, por cierto, tienen que ver con la tragedia mexicana, ¿no? Pero lo que sí es que ellos son los ganadores, han tenido ingentes negocios, porque tú puedes agarrar a los grandes capos, a los famosos capos de la droga, pero es una hidra de 1000 cabezas. Tú agarras a uno y salen 2 y 3, y además eso puede aumentar la violencia, porque luego los de abajo se pelean por el control del mercado, y ya sabes cómo se pelean, ¿no? Muchos pierden la cabeza incluso en estas guerras. Es una barbarie lo que se vive en nuestro país por esto, ¿no? Entonces, ¿por qué mantener una política que no da resultados y que consigue todo lo contrario? Porque además vivimos esta crisis humanitaria. Las cifras que tenemos son propias de una guerra civil, y además los derechos humanos están en una degradación impresionante. En todas las sentencias sobre México o resoluciones sobre México de los órganos de derechos humanos del mundo, hay 3 frases que están en todas: ejecución extrajudicial, desaparición forzosa. Ejecución extrajudicial tiene mucho que ver con lo que hizo aquí un implicado Erubiel Ávila contra Atlaya, ¿no? Que es un escándalo internacional, aunque aquí están todos en la impunidad y Erubiel Ávila ocultó las cosas. Pero bueno, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, todos los desaparecidos que tenemos, y tortura generalizada. Eso está en todos los informes de derechos humanos. Eso es lo que nos está dejando la guerra contra las drogas. ¿Y quién puede decir que estamos mejor ahorita que hace 10 años? ¿Y quién puede decir que ahorita tenemos la perspectiva de seguir con esta estrategia y resolver el problema? Y sin embargo ya quieren sacar la ley de seguridad interior, que normaliza la militarización del país. Es decir, normaliza el fracaso, normaliza lo que ya nos consta que nos sirve. La evidencia ya nos dice eso, porque el ejército es indispensable en unas zonas, claro que sí, porque no hay policías confiables, porque si no pones al ejército ahí están en la absoluta zozobra poblaciones. Pero lo que nos dice la evidencia es que cuando entra el ejército también aumenta la violencia. No solo en el corto plazo, en mediano plazo y largo plazo, ¿no? Así está, ya después de 10 años podemos ver dónde hubo operativos. El primer operativo sí fue exitoso, al principio en Michoacán. El de diciembre de 2006, el que pidió Lázaro Cárdenas,
entraron a Michoacán, bajaron notablemente el crimen, luego ya vieron lo que pasó, al revés, que creció, pero luego dijeron, pues ya está la solución, y vamos a todos los estados, y además, pues había quien buscaba legitimidad a partir de la mano dura, quizás pensando en Uribe, en Colombia que le funcionaba, y lo hicieron, pero veamos los resultados. Estamos mejor. Alguien puede sostener que estamos mejor ahora que hace 10 años. Entonces, ¿por qué queremos, insistimos en mantener esta estrategia que nos tiene destrozados? No crean que la prohibición es eterna. No crean que Moisés bajó del monte Sinaí diciendo no fumarás marihuana o no consumirás drogas o acá, no, perdón. La prohibición ya como acuerdos globales tiene 100 años. El foro de Shanghái, se llamó algo así, Shanghái y Ámsterdam, en 1912 contra la convención del opio. Ahí empezaron. Y luego, realmente, el instrumento fuerte es el que tiene ya más de 50 años, que es en 1961 que se firma el Tratado de Estupefacientes de las Naciones Unidas. En 1961 pasaron 3 cosas abominables para mí, o digamos, que parecían eternas y que marcaron la Guerra Fría de alguna manera de esta manera. Se construyó el muro de Berlín, se acabaron las relaciones Estados Unidos-Cuba y se firmó el Tratado de Drogas de las Naciones Unidas, el prohibicionismo. Bueno, ya se tiró el muro de Berlín, ya se reintegraron las relaciones, ya se regresaron las relaciones Estados Unidos-Cuba. Falta quitar ese último muro, que es el de la prohibición, que es, insisto, absurdo. Dicen las propias Naciones Unidas que solo el 10% de los usuarios de drogas ilegales son problemáticos. Solo el 10%. Esos son los que, quizás ese 10% son los más notorios, ¿verdad? Se ven